Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos, así que como lo estamos haciendo en forma cronológica, vamos a ir en forma cronológica, ¿no? Sería, sí, capítulo 5, ¿sí? Entonces vamos a ir al capítulo 5 para poder compartir la palabra de Dios. Así que entonces, libro de los Hechos, capítulo 5, vamos a estar dando lectura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué lleno de Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajereses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lazo de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ellos dijeron: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué viniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento, Señor, de compartir, Señor, la enseñanza de tu palabra, te rogamos en oración de ti la gracia, de la sabiduría, de la revelación, como también del entendimiento, para que podamos compartir con sencillez, Señor, y con denuedo tu palabra, de modo que el mensaje sea claro, sea comprensible a oídos de todo tu pueblo, y en ello, Señor, seamos edificados mediante el poder de tu Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, ya nosotros hemos hablado al respecto de que el libro de los Hechos de los Apóstoles debiera conocerse más bien como el libro de los Hechos del Espíritu Santo,
porque una cosa eran los apóstoles antes de ser llenos del Espíritu Santo y otra cosa era cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que esto nos da a entender que lo que dio origen a la iglesia fue la venida del Espíritu Santo, es lo que inició la iglesia. Por eso la iglesia no se inició en Jerusalén en los días de Juan el Bautista, ni se inició en Jerusalén en los días del Señor Jesucristo, sino que la iglesia tuvo su origen en Pentecostés. ¿Por qué? Porque todos esos hombres, antes de ser llenos del Espíritu Santo, se manifestaban de una manera y seguían cometiendo errores y no podían vivir conforme a la guía, a la dirección del Espíritu Santo. Pero cuando hubo descendido el Espíritu Santo, esos hombres cobraron valor para predicar el Evangelio, para extender el reino de Dios y para ser conforme a la guía y a la dirección del Señor. Por eso el apóstol Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para tentar al Espíritu Santo? Primeramente le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para tentar al Espíritu Santo? Vendida la heredad, no estaba en tu posesión, ¿por qué tenías que mentirle al Espíritu Santo? Para que nosotros podamos entender la gravedad de lo que estaba aconteciendo en ese momento y que de ello también nosotros podamos sacar la enseñanza para nuestras vidas. Amén. La iglesia estaba teniendo su crecimiento y estaba siendo edificada por medio de la guía y la dirección del Espíritu Santo. No eran los apóstoles, sino que era el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. No eran los obispos, no eran los ancianos, no eran los diáconos, era el Espíritu Santo por medio de los miembros del cuerpo de Cristo, del cuerpo que es la iglesia, por cada uno de ellos iba teniendo su crecimiento. Así que había hombres que iban siendo edificados, iban creciendo y iban teniendo también una notoriedad más relevante. Amén. Nosotros podíamos ver cómo terminaba el capítulo 4, que había un varón, el cual era, dice, José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, versículo 36, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí nosotros podemos ver que había una obra del Espíritu Santo, nadie le obligó. No es que los apóstoles le decían a los miembros de la iglesia, vayan, vendan todo y pónganlo para la predicación del Evangelio, para la extensión del reino de Dios. Sino que el Espíritu Santo iba poniendo en el corazón de hombres que iban teniendo cierta madurez, que iban teniendo cierto crecimiento, que iban recibiendo cierta edificación, el ir y vender. Amén, las cosas que poseían y ponerlas al servicio del reino de Dios. Y no era que lo tomaban los apóstoles. ¿Cómo sabemos que los apóstoles no lo tomaban? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que cuando fueron a la hora tercera de la oración, amén, había un hombre pidiendo limosna y Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Los que administraban esos recursos, los que administraban y iban y compraban y proveían para las mesas, eran justamente los diáconos. A los diáconos se les había encargado servir las mesas. Servir las mesas no tenía que ver con poner un mantel, poner un plato. Servir la mesa tenía que ver con poner comida en las mesas. Amén. Servir la mesa tenía que ver con poner comida. Por eso es que Pedro y Juan dijeron, no es justo que nosotros nos dediquemos a servir las mesas, busquen entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, y a encárguenle. Amén. ¿Para qué? Para que sirvan las mesas, para que vayan, para que compren, para que hagan los pagos, para que administren. Había una supervisión de los apóstoles, o en definitiva llegaban las cosas a los apóstoles. O sea, los apóstoles no eran ignorantes. ¿Por qué? Porque lo vendido iban y lo ponían en las manos de los apóstoles. Después los apóstoles distribuían para que de esa manera no hubiera necesitados entre ellos. Pero, ¿qué era lo que nosotros vemos? Que a José le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Qué quiere decir?
que la obra que Dios hizo por medio del Espíritu Santo en la vida de José, este varón de Chipre, trajo consuelo a la iglesia, trajo consuelo a los apóstoles. ¿Por qué? Porque le quitó carga, le quitó preocupación, había que servir las mesas, había que atender a los necesitados, había que atender a las viudas, había que atender a los desamparados, y había tenido un crecimiento exponencial. De 120 pasaron a más de 5.000 personas con sus necesidades. Algunos tal vez no tenían necesidades, pero otros sí las tenían y eran profundas, y no podían tal vez cerrar la mano o hacer oídos sordos a la necesidad o cerrar los ojos para no ver. Tenían que atender a las necesidades con los recursos. Por eso es que Bernabé se convirtió en un hijo de consolación. ¿Por qué? Porque esa venta de esa heredad le sirvió a la iglesia para suplir por un tiempo las necesidades que se presentaron en la iglesia. Amén. ¿Y esto qué llevó? A que hubiera gente que mirara esta situación y que viendo que habían personas que iban tomando, digamos, un lugar de relevancia o un lugar al lado de los apóstoles, pero por la obra del Espíritu Santo. No es que los apóstoles llamaban para estar a su lado a alguno, como el Señor Jesucristo llamó para estar a su lado a los 12 y para que estuvieran con Él. No, el Señor Jesucristo seguía llamando, pero para que estuvieran con la iglesia. Amén. Y así se iba formando la iglesia. Entonces, había una obra genuina, sincera del Espíritu Santo, por lo que la gente iba y vendía las heredades y la ponían el precio de lo vendido en los pies de los apóstoles, y los apóstoles a estas personas, no por lo que traían, sino por lo que producía la obra, el fruto ese. No en sí por el dinero, porque estaban por dinero, sino por lo que producía esa obra, le iban poniendo nombre y también le iban teniendo un lugar. Después este José se convierte en el compañero del apóstol Pablo. Amén. El Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra. Amén. Y dice que la iglesia, habiendo orado y habiendo impuesto las manos, lo enviaron a hacer una obra evangelística, una obra misionera. Amén. A cumplir con un apostolado. La palabra apóstol significa enviado. Amén. Entonces, a cumplir con el apostolado, con una obra misionera. Pero viendo algunos hombres y queriendo simular la obra del Espíritu Santo, queriendo imitar la obra del Espíritu Santo, comenzaron a convenir y a decir, como el caso de Ananías y de Zafira, que dijeron: vendamos, demos una parte, ganemos prestigio dentro de esta comunidad, pero nos quedemos con otra parte del dinero. O sea, que buscaban el prestigio, buscaban la posición y no buscaban glorificar a Dios, no buscaban hacer la obra del Señor. El corazón no era un corazón sincero, estaba Satanás obrando en esos corazones. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo los tuvo que detener a temprana edad, para que eso no se propagara. Si bien después con el tiempo vemos que muchos en la iglesia se corrompieron, y aún la misma Escritura habla de que habría el apóstol Judas, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos ellos exhortan y hablan de que había quienes predicaban por ganancia, había quienes predicaban por contienda. Amén, que había quienes habían hecho del evangelio un medio de ganancia. Todo eso ya tuvo su origen después. Amén. Había rivalidades, quienes querían mostrarse superiores a otros, había quienes buscaban lo que la iglesia le podía ofrecer, y había quienes lo hacían por amor. Pero eran los inicios de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo puso un freno. ¿Para qué? Para dejar un antecedente. ¿Por qué? Porque la iglesia iba siendo edificada por la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces vino alguien con un corazón que no era un corazón sincero, ¿y qué sucede? Entonces ahí es donde justamente ellos convinieron y dijeron: vamos a venderlo, ganemos prestigio dentro de esta comunidad,
pero no vamos a dar el total de la venta. Por eso antes que viniera Ananías a declarar, ya el apóstol Pedro sabía por el Espíritu Santo que lo que él estaba manifestando no era sincero. Sabía que no había sinceridad. Por eso es que lo exhorta y le dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Si vendido estaba en tu mano, no tenías la obligación de dar. No había una imposición de que tenían que ir, vender y darlo. El que lo hacía y Dios recompensaba de la manera en que debía de recompensar y era glorificado por esas ofrendas, era glorificado por esa dádiva el Señor y era utilizado eso en la obra de Dios, pero no estaba la imposición. ¿Por qué? Porque Dios no le impone a nadie. Le da el poder participar de la gracia de dar, pero no le obliga ni le impone a nadie, ni le pide nada de nadie. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros recibimos de Dios, lo recibimos por gracia. Nosotros vemos el claro ejemplo cuando Naamán se enteró que en las tierras de Israel había un profeta que lo podía sanar de la lepra, algo que en su ciudad y en su región no podía conseguir. Entonces, ¿qué hizo? Enarboló los camellos, los llenó de presentes, de oro, de plata, de vestido, enarboló los camellos y se fue a ver al profeta de Dios. El profeta de Dios le mandó a su criado diciendo que se zambullera 7 veces. Amén. Y este se encolerizó y dijo, pero no hay en nuestra zona, no hay mejores ríos que me tengo que mojar en este río. Pero tenía que descubrir su lepra. Al mojarse tenía que sacarse su vestidura. Amén, tenía que descubrir. La lepra tiene que ver bíblicamente con el pecado. Tenía que descubrir su pecado, mostrar su pecado y iba por medio de la gracia a recibir la limpieza de la lepra, que es la gracia que Dios nos da de limpiarnos nuestros pecados. Amén. Pero cuando él iba, ¿con qué intención iba? Con la intención de pagar por la gracia, de pagar por esa limpieza. Él iba esperando ser limpiado, pero iba con la intención de pagar. ¿Y qué es lo que le dice el profeta? No voy a tomar nada de lo tuyo. Y le insistía que se quedara con algo. Y le dijo, no voy a tomar nada de lo tuyo. ¿Por qué? Porque si hubiera tomado, entonces hubiera ido con un corazón enaltecido diciendo, yo recibí algo de Dios, pero lo pagué. Por eso es que Dios no puede recibir nada a cambio nuestro. Sí puede recibir, por medio de la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos dar, podemos convertirnos en un instrumento, en un sacrificio vivo, entregarnos por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, podemos, pero por la obra del Espíritu Santo, no queriendo comprar la gracia. Por eso que cuando el criado fue detrás de él, dijo, mi señor se equivocó, no podíamos haber quedado con algo. Entonces corrió para alcanzarlo y dice, ¿sabe qué? Vinieron unos hijos de los profetas a visitar a mi señor y me dice que te pida si tenés algunos vestidos y algo de oro y plata. Dice, sí, tomá. Y le dio. Y cuando volvió el criado le dice, ¿no estaba mi espíritu contigo allí? Cuando descendió el general para ver qué era lo que querías. Por cuanto tomaste, cuando no era tiempo de tomar para ti. ¿Por qué no era tiempo de tomar? Porque Dios quería glorificarse. Amén. Quería sanarlo, pero para que Él sea glorificado, Naamán no podía dar nada, no debía dar nada. Amén. Por eso el error de que cuando te dicen, ven y haz tu pacto para recibirle de Dios, ven y haz, eso es un error, eso no es bíblico. Para que Dios sea glorificado, nosotros no podemos dar nada a Dios, sino todo lo tenemos que recibir de gracia. Amén. Ahora, por la obra del Espíritu Santo podemos dar, sin duda que sí. Por eso Eliseo le dijo, el pecado de Naamán, la lepra de Naamán va a ser sobre tu vida todos tus días y no va a haber quien te lo limpie. Amén. Así como fue grave la sentencia para el criado de Eliseo, también fue grave la sentencia para Ananías y Zafira, que querían adquirir una posición, un prestigio dentro de la comunidad, pero por medio del engaño, por medio de la astucia. Y como era una obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no les iba a permitir avanzar. Por eso les murieron en el momento. ¿Amén? ¿Para qué?
para que ese corazón no avanzara, para que esa intención no avanzara dentro de la iglesia. Amén. Por eso nosotros tenemos que ir con corazón sincero al Señor y no esperar recibir de Dios, no dando algo a cambio, sino que cuando recibamos podamos decir al Señor, gracias porque no lo merecíamos, porque éramos indignos, éramos inmerecedores. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos ver aquí los comienzos de la iglesia y esta situación que nos marca un fuerte, amén, una fuerte presencia del Espíritu Santo poniendo un freno a intenciones que eran ocultas, pero que las reveló el Señor y no permitió que avanzaran para que no se propagaran dentro de la iglesia. Amén. Y dice el versículo 12 del capítulo 5, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces nosotros podemos mirar, la iglesia estaba unánime, todos juntos, allí en el pórtico de Salomón. Pero dice el versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque reconocían la obra del Espíritu Santo. Sabían que no podían ir con astucia humana. Sabían que o se convertían genuinamente al Señor, o recibían la gracia de Dios, recibían por la gracia de Dios las sanidades y se convertían genuinamente al Señor, o no se juntaban. Amén. ¿Por qué? Porque sabían que sus corazones estaban descubiertos delante de Dios y con sus intenciones malas no iban a poder progresar ni avanzar dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que mirar que la iglesia tuvo su origen por medio del Espíritu Santo, y hoy en día el Espíritu Santo sigue sellando a los escogidos para la redención completa y sigue guiando a sus siervos para el perfeccionamiento de los santos y sigue insertando en el cuerpo a los miembros como Él quiere. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano, que aún hoy en día nuestros corazones están descubiertos delante del Señor, para que nuestra intención, para la cual servimos al Señor, por lo cual estamos trabajando para el Señor, sea una intención genuina, que estemos juntos. ¿Pero por qué? Porque tenemos una común fe, porque hemos recibido un llamado. La razón por la que nosotros tenemos que estar juntos, hermanos, no es por la conveniencia de unos por otros, sino porque tenemos un llamado, tenemos una común fe. Amén. Yo puedo venir de otro país, como de hecho he venido de otro país, pero ¿qué me une, mi hermano? No mi ciudadanía, no me une mi tradición, no me une mi formación. Lo que me une es la fe que tenemos en común, que adoramos a un mismo Dios, que alabamos a un mismo Dios, que hemos creído en un único y Señor y Salvador, que nos ha limpiado de todos nuestros pecados, que ha borrado nuestras maldades para nunca más hacer memoria de ellos, y que nos ha dado el don del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice, de los demás, ninguno se quería juntar. ¿Ve? ¿Por qué no se juntaban? Porque sabían que su corazón estaba descubierto. Por eso, hermano querido y hermana querida, no nos tiene que extrañar cuando la persona no se quiere juntar. ¿Por qué no se quiere juntar? ¿Por qué no se quiere juntar con la iglesia? Pregúntese, ¿cuál es la intención de su corazón? Porque yo, donde hay un hermano o donde hay una hermana, donde está la iglesia del Señor, sin importar la denominación, sin importar nada, me une. ¿Qué es lo que me une? La común fe. Yo voy, comparto, me siento, son mis hermanos y yo me siento hermano de ellos. Pero cuando alguien dice, yo no me quiero juntar con él,
no me quiero juntar con ellos. ¿Qué es lo que sucede? A mí me cuesta mucho a veces decir no asistir cuando soy invitado a una reunión, sobre todo en estos tiempos que se generan muchas reuniones aún en forma virtual, porque la virtualidad ha tenido su auge y nos ha permitido reunirnos con gente de diferentes países, y a veces recibo, sobre todo en el día de ayer, que fue un día importante, digamos, donde muchos grupos celebraron el día de ayer como un día de oración, y diferentes grupos, y algunos hasta en los mismos horarios. Y a mí me costaba responder y decirle, mire, no voy a poder estar porque ya recibí la invitación para estar en este otro grupo, o cuando me invitan para estar en una reunión. El miércoles pasado, Pastor Josué me invitó para compartir con la congregación, pero después de la reunión que tuvimos aquí, yo tenía una reunión de oración con un grupo de pastores que también había quedado comprometido, así que en 2 compromisos no podía estar, pero me cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque sabe Dios que me quisiera a veces repartir para estar con mis hermanos, teniendo la oportunidad, teniendo la disponibilidad, teniendo el tiempo, teniendo el recurso, siempre me reúno con mis hermanos. Pero cuando alguien dice, yo no me quiero juntar, no, yo no quiero saber nada, tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa. ¿Quién es el que detiene y quién es el que une? Porque si la obra es del Espíritu Santo, la Biblia dice ya que en los inicios, amén, muchos viendo que su corazón ya estaba descubierto y que sabían que no podían progresar por medio del engaño, por medio de la simulación. ¿Por qué? Porque Ananías y Zafira querían simular una cosa, querían simular una obra del Espíritu Santo, pero no pudieron avanzar. Los detuvo el Espíritu Santo. Así también cuando alguien no es genuino y lo que no le une a la iglesia no es genuino, entonces no pueden avanzar. Pero cuando lo que nos une a la iglesia, lo que nos une a los hermanos, lo que nos une al pueblo de Dios es genuino, que es la común fe que tenemos, que es el mismo llamado, que es la misma gracia, entonces nada nos detiene, nada impide, aún ni siquiera las diferencias en la liturgia, porque en las liturgias hay diferencias, a veces unos cantan y saltan y aplauden y otros cantan de otra forma, algunos sirven la Santa Cena de una manera, otros la sirven de otra, algunos oran y ponen las manos y de una manera, otros tal vez no oran de otra manera, y así, esos son liturgias, pero la esencia de la unidad tiene que ver con el Espíritu. La unidad del Espíritu dice que nosotros tenemos que guardar en el vínculo del amor, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo del amor. Amén. Entonces, hermanos queridos, aquí en el capítulo 5 la palabra de Dios nos enseña que lo que puso un freno para aquellos que no eran sinceros y que simulaban una obra del Espíritu Santo fue el mismo Espíritu Santo. Amén. Y después de esa obra, después de ese testimonio, dice que de los demás no se querían juntar, pero la iglesia permanecía junto. Los necesitados venían de las diferentes ciudades. Cuando uno es necesitado y no tiene nada para dar, sino una necesidad que necesita que le sea suplida, viene de lejos, va de diferentes lugares porque sabe que hay una gracia de Dios y va a recibirla. Así traían a los enfermos de diferentes lugares porque sabían que la gracia de Dios estaba, pero la iglesia permanecía junta en el pórtico de Salomón. Amén. Hasta aquí la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos queridos, con el único propósito que por medio de ella podamos ir siendo edificados y podamos mirar nuestro corazón y también podamos entender por qué razón a veces las personas no se quieren juntar. Amén. Pero los que son iglesia siempre van a permanecer juntos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta hora, Señor, mediante el poder de tu Espíritu Santo,
para iluminarnos los ojos del entendimiento, a fin de darnos a comprender la obra del Espíritu Santo, por medio de la cual permanecemos juntos. Señor, no es que escogimos nosotros estar con la iglesia, sino que fuimos insertados por el Espíritu Santo y puestos a cada uno en su lugar conforme el Espíritu Santo quiso, y hemos recibido un llamado de ti, Señor, no que te hubiéramos escogido nosotros a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros y nos redimiste, por lo que te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nos has llamado con este llamamiento santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, amén, hermano. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales